Sí, pero tiene la palabra de la señora. Ah, bien, gracias. Después yo quisiera decir. Sí, yo tengo dos temas totalmente diferentes. El primero es para que ustedes me pueden aclarar cómo ha sido la toma del crédito para el alquilado de la casa San Martín. Porque en una sesión que hubo se dijo de que ese crédito no tenía devolución. Y después que era un porcentaje lo que se tenía que devolver. Entonces quiero que me aclaren. Si ustedes tienen conocimiento. Sí, el crédito fue en el 2017 que se aprobó y en esa instancia sí tenía devolución. O sea, ese crédito que se pidió por el alquilado tiene devolución. Un porcentaje, 75%. Porque después hay otro. 75% se devuelve. Después hay otros créditos que son. Claro. No, es 75. Es del Fondo de Desarrollo Urbano que se configuró este fondo a partir del reconocimiento de la Nación de incrementar el 15% de las coparticipaciones en la provincia, y a partir de eso la provincia destina parte de esos fondos, de ese dinero que ingresa, a crear estos fondos de desarrollo para los municipios. Una parte le es girada como coparticipación a los municipios, las otras pasan a formar parte de estos fondos. Que es el mismo crédito que con su comienzo estaba destinado a obras y demás, y que luego se modificó y es donde se tomó dinero para, por ejemplo, el pago de aguinaldo. O sea, se destinó de ese fondo, pero que en este momento sí se permite eso. O sea, que en su el comienzo no. de 50.000 pesos se va a devolver el 25%, no los 650. Y nosotros nos cobran el 100% de la obra. Independientemente de esto, presidente, Sí. yo creo que más allá de que los fondos sean tomados así con un porcentaje de devolver, es importante para la mejora, ¿no es cierto? Es decir, tenemos obras que el mejoramiento de nuestra localidad y ese aporte que hacen los vecinos, el cobro del recupero de esa deuda, es parte para que ahí poder seguir con las obras. Es decir, yo creo que es importantísimo, más allá de la devolución que se hace en un porcentaje, el cobro por mejoras. Yo no El discuto la obra. crédito No discuto la obra, pero al menos me hubiese Es preguntado antes. importantísimo porque en ese caso, por otro lado. en ese sentido se solicitó que se creara una partida para que el pago de eso vaya directamente que se genere una partida para que el dinero vaya ahí y se reutilice en el mismo trabajo, o sea, el mismo que es adoctrinado. Para ser más adoctrinado. Sí, eso se lo solicitó y se quedó esa partida. Ese es un punto. Ahora el segundo. Con respecto a la nota que me ha pasado a mí con las retenciones que no llegaron a la PROS, quiero aclarar que una copia que yo hice de una, yo tomé la foto por celular, la bajé, hice la copia, pero también se la mandé a la PROS. Nosotros el año pasado, con los aguinaldos fue diciembre, junio y diciembre. Con los aguinaldos se produce este problema. Cuando nosotros recibimos 10 días después, más o menos, de cuando nos depositan, tenemos también ese problema que no tenemos los recibos automáticamente, veo que no se nos descontó la cuota para el AFRO de un aguinaldo. Cuando nosotros preguntamos, nos dijeron no, porque no sé qué problema tuvieron. Bueno, después se puso un cartel, que por razones técnicas no se nos descuenta con el aguinaldo, sí, con todo, o sea, todo el descuento que corresponde del sueldo más el aguinaldo se descuenta con el sueldo. Totalmente incoherente, porque primero se nos deposita, en este caso a nosotros los sueldos nos pagan, porque el aguinaldo siempre tiene que tomar un crédito para poder pagarlo, está la prueba acá, se nos deposita después. Por ejemplo, con el último, con el mes de diciembre, los recibos de sueldo y los de aguinaldo dicen que se depositan el día 22 de diciembre. El aguinaldo se nos depositó el día 28 de diciembre y el sueldo lo cobramos en enero. En el aguinaldo no fue el descuento para el AFRO, pero sí fue con el sueldo. Entonces creo que ustedes investiguen cómo es este precio. Porque los balances supuestamente dan bien, todo da bien. Pero resulta, ¿dónde fue mi aporte? Porque a mí no me dejaron de descontar nunca. Y yo estuve 6 meses sin servicio. Que obviamente el AFRO me dice, ¿por qué no denunció antes? Si yo lo uso, gracias a Dios soy una persona normalmente sana, lo uso muy poco. Si yo no voy a usar la obra social, no sé qué me mandó a la baja.
Entonces quiero que pongan especial atención. Y no solamente que pidan el control del APRO, sino también de la caja. Yo hace 2 años que he pedido que me hagan una certificación de trabajo porque me faltan años de aporte. Nunca me contestaron, esa es costumbre. Ahora tengo que empezar con el pronto despacho para ver si me contestan. Estoy pidiendo una certificación de servicio. Estoy por jubilar. No sé, acá hay cosas que... Porque creo que ustedes tienen la función del control. La misma nota que he pasado a ustedes se las voy a pasar al Tribunal de Cuentas. Quiero que me aclaren cómo les dan a ellos las cuentas. Antiguamente salía un cheque con retenciones y aportes, con la planilla. Ahora es todo informático. Es más, creo que les depende por la participación. Entonces, ¿cómo le dan los números? Si a mí no me están aportando, entonces, ¿cómo te dan los números? Eso les quiero pedir que, por favor, ustedes tienen el control. Control. ¿Cómo se realizó la situación tuya ahora? No, yo tuve que esperar, o sea, automáticamente me activaron cuando yo tuve que iniciar un expediente en el APRO, mandar fotocopia de mi recibo de sueldo para que vean que me siguen descontando, y automáticamente el APRO me dio de alta, lo que sí no podía usar la farmacia por 72 horas. A Mirta Muñoz, cuando se jubiló, ella presenta la nota por mesa de entrada, como corresponde, avisando de la resolución de la caja que se había jubilado. No, le dicen, tenés que mandar un telegrama. Por favor, estamos en lo público, no en lo privado. Pero ¿qué hicieron? Automáticamente la dieron de baja del APRO. Mirta estuvo sin APRO hasta que no... O sea, están haciendo cualquiera. Ustedes del Consejo hablan de la resolución, le mandan resolución para que hagan nada. Nunca aplicaron la resolución que salió del Consejo de que la cuenta de refrigerio debe llevar descuento. Lo dice la ley, no lo dice Adriana Cocordano. Ustedes dieron la orden que se le siguiera pagando a la gente contratada en concepto de antigüedad. Siguen pagando bonificación especial. ¿Ustedes creen que van a, con las resoluciones que ustedes hacen, van a cumplimentar? Yo les pregunto. Yo esto lo continúo. Tenemos que hacer, son los pasos que hay que... Yo esto lo continúo a nivel personal en el APRO y lo voy a continuar a nivel personal acá, y si no me dan bolilla acá voy a recurrir a la justicia. Ya nos pasó. Pasó con el seguro de vida. Y a mí me lo están reteniendo. Depositar. ¿Por qué no lo depositaste? No lo sé, no me importa. Entonces no me vengas con que tenés todas las cuentas enormes. A mí me dejaron de dar la obra social por falta de pago. Claro, te voy a hacer una pregunta, poniéndome sabés claramente lo que yo pienso, no es, pero poniéndome tipo en abogado del diablo. Si acá en tu recibo de sueldo estaba descontado, sí. APRO no te lo ejecutaba, o sea, APRO te suspendió la atención. Sí. Cuando vos fuiste con los recibos solamente te dio el alta. Sí. O sea, no puede ser también un problema que ellos no lo tuvo, que es muy fácil, porque si APRO... Lea la nota que me contestó el APRO. Irregularidad de aportes. Pero ponele que el APRO, si en verdad no hubiese recibido el aporte todos esos meses, no te iba a dar el alta hasta no arreglar con la municipalidad que ponga la plata. No, porque si no ellos incurren en la dificultad. Por eso lo que no... Y eso es falta de control del APRO, que es lo que yo le planteo al presidente. Claro, porque el APRO no tenía Falta los de control registros del de APRO. ingreso, porque No me puede, fácilmente... el APRO me contesta a mí que yo tendría que... Si yo no soy cogobierno. Acá no puede preguntar nada. El APRO tendría que tener una alerta cuando cesa un aporte. No, el control. Tenía hacer las inversiones como eran antes. Caja y APRO. Baja. Pero el contribuyente no tiene la culpa. No, obvio, no. Si él muestra los recibos suficientes, después se arreglará APRO con la municipalidad. Eso es lo que hay que investigar dentro de esta comisión. Claro, Si APRO ejecutó alguna intimación con respecto al municipio para el pago atrasado, o si lo tenía y no estaba registrado, porque... Si el único caso es mío. Si es un caso repetitivo o no, eso es lo que tenemos que saber. Sí, sí, buenos días, señores concejales. Sí, yo vivo en Suncho Huayco, mi nombre es Oscar Pierantonelli. Vivo en la calle Próspero Molina y Alvear. En Próspero Molina, a lo largo de Próspero Molina, se está instalando una línea de alta tensión. No sé si es de conocimiento de ustedes. Esa línea se empezó a ejecutar hará 2 o 3 semanas y los vecinos previamente a eso no teníamos ningún tipo de conocimiento
de que esa línea de alta tensión, es decir, puede afectarnos en la salud. Es decir, incluso esa línea va a bajar de la montaña, y se ha producido desmontes ya comprobados que están los desmontes en terreno del hospital sin haber hecho todos los estudios de impacto ambiental, incluso no tiene licencia ambiental, no ha pasado por el consejo, no ha pasado por ninguna instancia de la provincia ni de la municipalidad. Supongamos que, digamos, la municipalidad no tiene injerencia dentro de los terrenos provinciales que pertenecen al hospital, pero sí la municipalidad tiene injerencia en cuanto a los terrenos municipales donde sube la línea de alta tensión. Si nosotros estamos preocupados por los efectos perjudiciales que puede causar una línea de 132.000 volt que va a pasar frente a nuestras casas a pocos metros de la vivienda, donde hay niños, es decir, muchos niños, que van a vivir muchos años, es decir, en el barrio. No es un barrio de turismo pasajero, sino un barrio donde habita la gente, y donde se puede causar daños como, por ejemplo, leucemias. Es decir, yo sé que quizás los valores que aplica Argentina en cuanto a la emisión de rayos electromagnéticos o el campo electromagnético quizás permita poner esa línea ahí, pero ya en otros países, por ejemplo en Europa, ya se está aplicando valores que son 20, 30, 40 veces menos de lo que se aplica en Argentina. Es decir, en la ley 10.208, es decir, la ley del ambiente de la provincia, es decir, se establece el principio de precaución y el principio de prevención. Es decir, eso a favor de los ciudadanos, ¿sí? No a favor de las instituciones que hacen, es decir, provocan ese tipo de obras. Yo lo que digo que se debería, es decir, el Consejo debería tomar cartas en el asunto y exigir a quien corresponda, en este caso al que está a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, es decir, que dé explicaciones y que por favor, es decir, exija que esa línea de alta tensión, nosotros no estamos en contra del progreso, ¿sí? No estamos en contra del progreso, no se trata de eso, pero han elegido el camino más fácil, el más barato y el más dañino, es decir, para los vecinos. Es decir, porque la línea baja directamente desde la montaña, cruza por la Próspero Molina y después se dirige al mirador del lago. Y va muy rápido, ¿sí? Va muy rápido. Los vecinos estamos muy preocupados, es decir, y vamos a intentar, por supuesto, a través de los medios legales, hacer todas las acciones posibles, pero necesitamos el apoyo de las instituciones para poder hacerlo, porque son las instituciones que tienen que defender el valor de la vida, ¿sí? Tienen que defender la niñez, tienen que defender un crecimiento sano, tienen que defender el bienestar de los vecinos, ¿sí? Y aparte el patrimonio nuestro también va a ser afectado, porque nadie quiere vivir bajo una línea que tiene 30 metros de alto, ¿sí? Es decir, que pasa los cables a pocos metros de nuestra vivienda y si uno tuviera que en algún momento trasladarse a otro lugar, esa vivienda o aquel que tiene un terreno y quiere edificar o quiere venirse a vivir al barrio, que ya por supuesto es un barrio que se está poblando, pero que siempre ha sido un barrio disminuido, es decir, a nivel de Via Lemase, o sea, castigado más bien. Tenemos mala agua, tenemos malos caminos, malos ingresos al barrio, es decir, tenemos problemas
problemas de infraestructura, es decir, vial, y aparte, por supuesto, estamos tomando agua contaminada, que quizás ahora se solucione o no, pero que lo estamos sufriendo el barrio. Y queremos hacerlo progresar, y necesitamos contar con ustedes. Esta obra, es decir, nosotros parece que fuéramos una zona de sacrificio, es decir, zona de sacrificio en el sentido, digamos, de que, bueno, total es un chuguaito, ¿sí? No es así, no es así. Tenemos dignidad y vamos a hacer valer nuestra dignidad. Es eso nada más. Nosotros pedimos que ustedes tomen el asunto en sus manos, es decir, exijan, es decir, que esa obra se replantee. Es decir, no puede ser. Hay métodos para poder solucionar este tema de la línea de alta tensión. Fuera de que, es decir, en Mirador del Lago también la línea va a pasar por, o sea, el problema es de Guialema C en realidad. ¿Por qué? Porque la línea pasa por Mirador del Lago, afecta a viviendas y la estación transformadora está en medio del barrio. En medio del barrio. Y según tengo entendido, es decir, ha sido donado los terrenos del municipio a la empresa, es decir, terrenos donde iba a haber, es decir, un terreno público para plaza quizás, cuando se podría haber instalado en algún otro lugar que no afectara tanto a los vecinos. Es decir, yo creo que las emisiones no se pueden evitar. No se pueden evitar. En Europa se está utilizando una medida de un campo magnético de 0,3 microtesla. Acá se permite unos 20, 20 y pico microtesla. ¿Sí? Es decir, supóngase, si sacamos la diferencia, ¿cuántas veces son? 50, 60 veces menos. Es decir, el campo magnético que no produce daño lo que es medir 0,3 microtesla. Está probado que no produce daño. Todo lo otro, es decir, se puede argumentar lo que sea. Se puede argumentar, digamos, de que pero está dentro de las normas que fija la Argentina, etcétera, etcétera. Pero los daños, es decir, el campo magnético está presente y lo vamos a sufrir nosotros. No lo van a sufrir otros, lo vamos a sufrir nosotros. A su vez, se ha desmontado en zona roja, porque el límite de la zona roja del hospital llega hasta donde llega el límite inferior del hospital, del terreno del hospital, que ocupa muchas hectáreas. Se han desmontado más de 1 hectárea, es decir, tenemos pruebas de eso, y vamos a hacer la denuncia correspondiente en la Policía Ambiental. ¿Sí? Vamos a presentar un escrito en la Secretaría de Ambiente y vamos a presentar un escrito al señor Intendente, un pedido de informes. Por supuesto que quizás no lo conteste, quizás se demore en contestarlo, quizás eso, pero nosotros estamos preocupados y vamos a intentar actuar con los medios legales que corresponden. No vamos a hacer ninguna cosa que vaya en contra del bienestar de los vecinos. Pero sí, es decir, tenemos derecho a salvaguardar nuestro bienestar, nuestra salud y futura de los niños, porque los efectos no son inmediatos. Los efectos se producen de aquí 15, 20 años, cuando ya el intendente no esté, cuando ustedes no estén, cuando yo tampoco esté, pero los chicos van a crecer ahí y cuando se produzcan casos de cánceres, leucemias infantiles, es decir, tumores cerebrales, etcétera, etcétera, problemas de piel, problemas de cáncer de mama, es decir, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿Va a quedar en la conciencia de quién? Eso nada más. Me gustaría que, ya que estamos acá, y lo que la explicación que dio Oscar, tenemos a todos los concejales, empecemos a ver qué es lo que opinan si ustedes vivieran en ese lugar, cada uno de los concejales. Nosotros en el año pasado solicitamos al Ejecutivo, solicitó el informe y el proyecto de la obra de la planta transformadora. Se solicitó una reunión con la gente de la empresa y los ingenieros que estaban a cargo de la obra. Se realizó la reunión, trajeron el proyecto, todas las licencias ambientales, todos
la documentación que se solicitó y nos explicó mucho del tema de lo dañino que puede ser o no un tendido de alta tensión. La planta transformadora y todo, explicándonos de que no era así, de que no tiene consecuencias, o sea, más allá de que hablamos de una planta transformadora que es de última generación, es lo que se comentó acá ante la obra. Yo no conozco de mucho de energía, pero sí la planta transformadora, más allá de ser de una muy nueva, no era dañina. Ellos hacen la medición sobre la planta de la radiación, es más, explicándonos que un secador de pelo, un celular, sí era más dañino a lo mejor que lo que estaban haciendo. Es lo único que nosotros desde acá, yo puedo informarle, es lo que se solicita. Allá tiene otro consejo. Lo que aquí expresó la gente a cargo de la obra fue específicamente sobre la localización de la planta, no sobre la traza desde la línea que va a la montaña hasta la planta. De eso no tenemos ningún conocimiento, ni siquiera por dónde es la traza. Y mal puede, de acuerdo a lo que expresa el concejal Harrison, mal puede haber dado un informe de la medición de la planta cuando la planta todavía no está hecha. No, que ellos se encargaban de hacer después la medición. Como si no está hecho. Así que, indudablemente, creo que vamos a tratar el asunto y pedir las explicaciones correspondientes por dónde va a ser la traza y cuáles son las, cómo puede esto afectar a los vecinos que viven en el centro. Sí, efectivamente, como lo dijo el concejal Reina, la reunión de la cual nosotros participamos con el directivo ingeniero de EPEC se limitó a la planta, que era en sí el planteo de ese momento. No estaba al momento definido tampoco la traza, porque la estaban estudiando. Sí manifestaron que iba a ser un cruce desde la sierra directamente hacia la localidad, pero no estaba definido cuál iba a ser la traza de la misma. Creo que independientemente de las acciones que lleven adelante los vecinos, se puede coparticipar el trabajo y aunar el esfuerzo para que esto, si bien va a traer el progreso que necesitamos, Vialet, porque hoy a nivel energético Vialet estamos dependiendo de Coquín, y de ahí las numerosas fallas que estamos teniendo en este tema. Creo que este progreso no tiene por qué costarnos el deterioro de las vidas, ni mucho menos afectarnos, ¿no? Entonces creo que si trabajamos en conjunto podemos hacer un planteo razonable, siempre desde el respeto y en el deseo de que la obra se lleve adelante, como dijo, expresó ahí el vecino, que sea lo menos dañina, que sea lo más favorable y que realmente pueda brindar el servicio que necesita Vialet Manse para crecer. No, básicamente eso, lo que expresaba acá el concejal. Ellos dividieron la obra y se basaron en todo el informe cuando vinieron a ver sobre la obra en sí, sobre la planta. Nunca se habló sobre el trazado. Y tenía licencia ambiental, lo que es la construcción de la planta, que nosotros lo que corroboramos con la Secretaría de Ambiente. Ese tipo de obras entran en un anexo 2 de la Ley de Ambiente que lleva audiencia pública y estudio de impacto ambiental condicional, no es obligatorio. Entonces ellos se agarran de ese ítem, que el condicional es de acuerdo a si hay movimientos sociales que lo cuestionen o hay algún problema, se ejecuta el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. En este caso no, pero siempre, como decía la concejal Reina, referido a la planta y no al trazado. Yo creo que nosotros tendríamos que pedir ahora sí un informe del estudio de impacto ambiental del trazado, porque ahí sí, bajar eso, están interviniendo en zona roja de bosques, entonces ellos sí, hay ambiente y tienen que pedirle el estudio de impacto ambiental, por más que sea solo la colocación de los postes, están haciendo una intervención. Y a nosotros también, cómo nos afectan en los barrios, porque yo he visto, la columna está a 1 metro de la medianera de la vivienda, y son columnas de 30 metros que vienen con una percha arriba importante, y tenemos la entrada y después tenemos la salida,
porque de la planta van a salir para Siquema, para San Roque, para Vialet, que eso sí nos explicó, pero no nos dio la determinación geográfica. Pero creo que sí, asumimos la responsabilidad de pedirle un informe. Bueno, básicamente es lo que escuchamos todos los concejales en esa reunión, coincidimos todos y a raíz de lo que nos decía el señor, bueno, lo ideal es estar todos unidos para ver cómo manejamos este tema para que sea el bienestar para el pueblo, ¿no? Acá tenemos que estar todos juntos para trabajar para el pueblo y esto tiene que ver con la salud, tiene que ver con muchas familias de esta localidad. ¿Puede agregar algo? Acá está la concejal. Sí, no hay mucho más para decir, más de lo que han expresado todos los concejales, ¿no? La idea sería elevar también un pedido de informe para poder solicitar esa parte que fue la que no nos quedó, que en realidad en ese momento cuando estuvimos reunidos con todos los directivos no estaba todavía diagramada, digamos, en la esencia de la línea. Así que ahondar recursos entre todos para ver esto no nos perjudica solamente a ustedes, nos perjudica también a nosotros, entonces ver si realmente nos perjudica o no mediante estos informes de pedido de la contaminación ambiental. Hay varias cosas. Primero, porque usted habló del tema de la ubicación de la planta. Cuando se trató el tema, yo fui uno de los concejales que aprobó la ubicación de cuando se trató el tema de la donación de terreno, yo lo aprobé en función de haber hecho investigación, no investigación de investigar daños y causas, sino averiguar e investigar qué daños ha causado dos plantas que están, una que está frente al hospital de urgencias en Córdoba y la otra que está cerca del colegio Humberto Primo y General Paz. Hay una que está a 2 cuadras, que esa es el doble de la potencia que tiene esta. Hay una empresa que es privada y que hace le hizo estudios a los docentes en un seguimiento de 12 años, a docentes que estaban dando clases, y es la misma que hizo estudios a médicos que trabajan en el hospital de urgencias para ver si, creo que en el hospital de urgencias fueron 15 años, de un estudio sistemático para poder determinar físicamente si son afectados por las ondas electromagnéticas de la planta que está al frente. Está muy cerquita, muy cerquita. No es un cable, sino es la planta. En esos estudios no habían desarrollado ninguna afección en esos 15 años. Digamos, no se podía afirmar tampoco que no, pero no tenían un desarrollo de enfermedades, sí algunas preexistencias, enfermedades preexistentes de las personas que se han visto desarrolladas. Hacer un estudio para determinar si, eso es lo que me decían, determinar que las ondas electromagnéticas le han desarrollado la posibilidad de generar un cáncer o alguna otra enfermedad, es bastante complejo determinarlo, dicho por esta gente que son médicos, no por mí que yo no conozco. Y que no había casos realmente planteados así que hubiesen sido detectados desde ese periodo que ellos estudiaron para que a la gente le afecte de alguna manera significativa. O sea, no tenían la conclusión de poder decir que sí eran afectados por esa radiación electromagnética. Eso, entonces, averigué eso, también vi el tema de Cosquín, la planta que está en Cosquín, que tiene viviendas alrededor. En Cosquín hubo 2 casos de cáncer que tampoco se lo puede atribuir directamente a la planta. Eso es lo que me dijeron los mismos familiares de las personas que tuvieron cáncer. A raíz de eso, yo estaba de acuerdo con que se instalase la planta en Vialet Maceo. Con respecto a la ubicación, yo primero hablé en su momento con el intendente, planteaba la posibilidad de la zona del basural, por basural, donde hay poca densidad y es una zona industrial que está preparada cerca de una zona de industria, lo cual hace que, si bien ya hay asentadas viviendas en ese lugar, es una zona donde no está propiciado el uso para espacio público, para viviendas, el uso del suelo para viviendas, sino para la recreación de industria. Entonces, tendríamos a las viviendas, en teoría, alejadas de la planta. En esa instancia, yo no sabía, me enteré que había un preacuerdo que había hecho en su momento cuando
Gustavo era intendente, ya con la empresa, creo, con la empresa o con el gobierno, con EP, de el cambio de